Corea del Norte. Mucho misterio rodea a este país. Muy cerrado al resto del mundo. Intriga, pero sobre todo preocupa. Aunque se mantiene muy discreto, Kim Jong-un, líder supremo, ha hecho correr mucha tinta en los últimos años. De hecho, su arsenal militar continúa ampliándose y sus ensayos nucleares están aumentando, cada vez más imponente. Amenaza a sus vecinos y estos empiezan a tener miedo. ¿Pero es Corea del Norte un peligro real? ¿Dónde está su arsenal nuclear? Esto es lo que te invitamos a descubrir el día de hoy. Repasemos brevemente la historia de este país y su política, las principales etapas de su arsenal, así como las novedades militares del país. Historia, panorama y características del país y su régimen político. Debes saber que las dos Coreas rara vez se han unificado. Todo comienza en el siglo IV a.C., cuando se fundó el Reino de Corea. Esto seguirá siendo así durante 200 años, antes de que ocurran guerras, en particular con China, los mongoles y Japón. El país suele dividirse entonces en dos, tres o incluso cuatro Coreas. Este fue el caso hasta el siglo XV, cuando la dinastía Joseon trajo estabilidad a la gente de la península, que siempre mantuvo una cultura y un idioma comunes a pesar de las separaciones. Durante poco más de 500 años, luego en 1910, Corea quedó oficialmente bajo el dominio del Imperio del Japón hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. El fin oficial de las hostilidades se produjo el 2 de septiembre de 1945 con la rendición de Japón. En ese momento, la península de Corea estaba dividida a lo largo del paralelo 38 en dos zonas de ocupación, con Stanley y los soviéticos al norte y Roosevelt y los estadounidenses al sur. Inicialmente, esta división fue pensada como una medida temporal en espera del establecimiento de un gobierno coreano unificado. Sin embargo, la Guerra Fría llegó rápidamente. Las tensiones entre las dos superpotencias no hacen más que aumentar. En 1947, la ONU intentó organizar elecciones conjuntas, pero la parte norte de Corea boicoteó la votación en señal de protesta. Los líderes norcoreanos temían que unas elecciones unificadas condujeran al establecimiento de un gobierno pro-estadounidense en toda la península. Preferían mantener la división y promover sus propios intereses. No debe olvidarse que el tenso contexto político de la posguerra y las rivalidades ideológicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética influyeron en gran medida en los acontecimientos de Corea, pero el sur participó en las elecciones, eligió a sus líderes y se proclamó independiente, convirtiéndose en la República de Corea en 1948. En el proceso, el norte se convirtió en la República Popular Democrática de Corea. Sin embargo, las tensiones aumentaron hasta el final de la Guerra de Corea, que duró de 1950 a 1953. También fue un ejemplo perfecto de la tensión extrema entre la Unión Soviética y Estados Unidos. El conflicto comienza cuando las tropas norcoreanas invaden el sur, a petición del dictador Kim Il-sung. Ese último pretende reunificar Corea por la fuerza. En respuesta, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la intervención de un contingente en el que participaron 22 países. En total, al menos 3 millones de civiles y soldados perdieron la vida en ambos lados del frente. Durante el armisticio se creó una nueva frontera muy similar a la anterior. Los dos países están separados por una zona desmilitarizada que se extiende 248 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho. Así se extiende desde las aguas del Mar Amarillo al sur hasta el Golfo de Corea, al oeste de la península, y está rodeado de búnkers, torres de control y alambradas de púas electrificadas. Está permanentemente vigilado por casi 700.000 soldados norcoreanos y 410.000 soldados surcoreanos, apoyados a su vez por soldados estadounidenses. A lo largo de esta frontera hay nada menos que 1 millón de minas. Hoy, en el norte, el país está dirigido por el dictador Kim Jong-un, que sostiene al país con mano de hierro, con un modelo comunista y autoritario que aísla a su población del resto del mundo. En cuanto al sur, tenemos la 10ª potencia económica del planeta, que tiene un régimen presidencial. Entonces tenemos dos Coreas y dos visiones del mundo. Aunque el armisticio se firmó hace 70 años, la convivencia sigue siendo frágil. Veamos ahora la política de Corea del Norte, que es bastante peculiar. Corea del Norte es uno de los países más aislados del planeta. De hecho, la censura es omnipresente y los medios estatales controlan estrictamente lo que la población ve y oye. 3 aspectos de su régimen político son muy importantes y son su sistema de partido único, su dictador con poder absoluto y la sucesión dinástica. El primer punto, el sistema de partido único, es característico de la mayoría de los antiguos estados socialistas. Por tanto, el partido gobernante está en la cima de la estructura política y controla los poderes legislativo, administrativo y judicial, pero también controla las organizaciones sociales y la vida de la gente.
Además, la política se caracteriza por el poder absoluto de un hombre, actualmente Kim Jong-un, que es un elemento central en las dictaduras autócratas. Así, mientras los poderes del Estado recaen en el partido, el poder dentro del partido pertenece exclusivamente a un hombre. Finalmente, un elemento único del país es que tienen un régimen estalinista que tiene una sucesión dinástica exitosa. El heredero sucede a su padre como comandante en jefe por la sencilla razón de que ha heredado el pensamiento, la habilidad y el talento de su padre. Así se han sucedido 3 generaciones. Kim Il-sung, el primer gobernante del país, comenzó los preparativos para su sucesión en los años 70. Posteriormente declaró de su hijo, el camarada Kim Jong-il, es ahora capaz de cumplir todos los deberes de líder. Así, tras su muerte, su hijo fue nombrado por primera vez para el cargo de secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea. Luego asumió como presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Lo mismo ocurrió en el 2011 con Kim Jong-un, un nieto de Kim Il-sung. Es conocido por haber reforzado su culto a la personalidad, pero también por su feroz política represiva hacia sus oponentes. Pero, ¿cómo llegaron al poder? De hecho, fue Joseph Stanley quien colocó a Kim Il-sung a la cabeza de Corea del Norte. A pesar de haber sido coronado héroe de la resistencia, considerado el padre de la nación norcoreana, desarrolló la industria pesada y se apoyó en la clase trabajadora para imponer su dictadura. Fue él quien invadió Corea del Sur y por tanto inició la Guerra de Corea. Después de la guerra, permaneció en el poder e hizo del Partido Comunista una gigantesca máquina a su servicio, bastante próspera. Surgió una economía socialista, pero a principios de la década de los 90, la caída de la Unión Soviética afectó enormemente al país, que dependía de la energía rusa importada. Poco después, Kim Il-sung murió y Kim Jong-il fue designado para reemplazarlo. Además de la crisis económica, el país también se ve afectado por una serie de desastres climáticos que están provocando una hambruna importante. Por ejemplo, en la década de los 90, un episodio de hambruna llamado Marcha Ardue causó más de 1 millón de muertes. Se crea entonces una economía de mercado. Así, mientras los maridos siguen trabajando en las fábricas, las mujeres coreanas pueden mantener a sus familias importando alimentos de China. Luego, en 2011, tras su muerte, Kim Jong-un, su hijo menor, tomó el poder. Este es ambicioso, quiere modernizar el país y abrirlo a nuevas tecnologías. También es conocido por ser un tirano despiadado, obsesionado con sus programas nucleares y balísticos, que pone delante de su población que carece de todo. De hecho, Corea del Norte está sujeta a múltiples sanciones internacionales debido a sus programas nucleares y balísticos y sufre una escasez crónica de alimentos. 18 millones de personas, o casi el 70% de la población, dependen actualmente de la distribución de alimentos del régimen, que se abastece de granjas colectivas del país. Estos últimos están sujetos a una política de cuotas, cuyo objetivo es racionalizar toda la producción agrícola. Sin embargo, las raciones distribuidas no son lo suficientemente variadas como para proporcionar un aporte nutricional completo y equilibrado. El último informe de las Naciones Unidas muestra que hay un 40% de desnutrición entre los niños. Además, el país fue uno de los primeros estados en cerrar sus fronteras cuando comenzó la pandemia del COVID-19. La economía del país, basada esencialmente en la agricultura y el comercio con China, se ve por tanto muy afectada por esta crisis sanitaria. Sin embargo, en la televisión nacional los norcoreanos ven a un hombre con una imagen radicalmente opuesta. El objetivo es que apoyen a su líder, porque desde la creación del país se ha puesto en marcha una política de imagen. Se caracteriza por la promoción de una imagen de liderazgo fuerte y carismático, combinada con una puesta en escena cuidadosamente controlada de la vida pública del líder. Esto pone de relieve las habilidades militares del dictador, pero también su implicación en el desarrollo económico del país. Los norcoreanos tienen entonces una imagen sesgada de un líder accesible y cercano al pueblo. Sin embargo, esta figura de un dictador carismático y vigoroso estaría lejos de la realidad. De hecho, los rumores sobre la salud de Kim Jong-un se multiplican desde hace varios meses. Ausente durante varias semanas, algunos se preguntan si su salud no será más débil de lo que quisiera creer. Sobre todo porque se sabe que la familia del dictador sufrió graves enfermedades cardíacas y diabetes.
Ahora que conoces un poco la historia de Corea del Norte, centrémonos en su ejército. En muy poco tiempo el país logró desarrollarse militarmente. Hoy Kim Jong-un dispone de armas nucleares y misiles balísticos capaces de alcanzar territorio americano. Esta fuerza militar disuade a Estados Unidos y a otras potencias mundiales de cualquier ataque al país. Una verdadera bendición para el dictador. Pero echemos un vistazo más de cerca. Es cierto que el país ha experimentado ciertos fracasos. Por ejemplo, el 31 de mayo del 2023, Corea del Norte se pierde el lanzamiento de su primer satélite espía, pero tras un segundo fracaso en noviembre de 2023, el país logró poner en órbita su primer satélite espía. Según los expertos, esta hazaña optimizaría la búsqueda de inteligencia de Corea del Norte, particularmente sobre su rival del sur. De este modo podría obtener datos cruciales en perspectiva de un conflicto militar. Además, desde entonces el régimen ha afirmado que tenía imágenes de los principales emplazamientos militares estadounidenses y surcoreanos, sin mostrarlas. Esto muestra los rápidos avances de la dictadura. Desde entonces, según un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, Kim Jong-un y sus fuerzas armadas han supuesto una grave amenaza para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. Pero, ¿de qué están hechas las fuerzas armadas de Corea del Norte para ser tan peligrosas a los ojos de los estadounidenses y sus aliados? Si bien es uno de los países más pobres del mundo, dedica más del 15% de su Producto Interno Bruto a su ejército. Así, Corea del Norte tiene el cuarto ejército más grande del mundo en términos numéricos, con 1.2 millones de soldados activos y más de 500.000 reservistas. También es el primero en número de militares por cada 1000 habitantes, con una cifra de 49,03. Está equipado con 6 ramas: las fuerzas terrestres, la marina, la fuerza aérea, las fuerzas estratégicas, las fuerzas de operaciones y las guardias rojas obreras y campesinas. Llamado Ejército Popular de Corea, fue fundado en 1948. Aunque el país es muy cerrado, en la guerra de Vietnam participaron soldados integrados en 2 batallones de artillería antiaérea y alrededor de 200 pilotos. Sin embargo, la participación de estos militares recién se destacó más de 20 años después de los hechos. También se brindó asistencia logística. Además, una treintena de pilotos norcoreanos participaron en la guerra de Yom Kippur en las filas de las fuerzas árabes. Hoy en día está particularmente movilizado en la zona desmilitarizada de Corea. En cuanto a la composición del ejército norcoreano, se compone principalmente de armas de infantería como fusiles de asalto tipo 98, 3.800 tanques de combate, pero también 2.800 vehículos blindados, principalmente serie BTR rusa y tipo chino M1973. También cuenta con misiles de monturas de artillería pesada, múltiples lanzacohetes y monturas antiaéreas. En cuanto a su flota, se compone de numerosas unidades pequeñas y su arma principal es una flota de submarinos estimada en más de 70 unidades, incluidos 10 submarinos de bolsillo para operaciones especiales. En septiembre del 2023 se supo que Pyongyang había construido un submarino de ataque nuclear táctico. Kim Jong-un precisó que este sumergible cumplirá su misión de combate y será uno de los principales medios ofensivos submarinos de las fuerzas navales nacionales. Corea del Norte también desea transformar sus submarinos existentes en buques de combate equipados con armas nucleares. En el caso del equipamiento de la Fuerza Aérea de Norcorea, la situación es incluso diferente, porque algunos de ellos son viejos, están mal mantenidos. Esto se debe al hecho de que la supremacía aérea de Estados Unidos y la ausencia de nuevas tecnologías accesibles hacen que el desarrollo de armas aéreas de Corea del Norte sea casi imposible. Por este motivo, la mayor parte del presupuesto militar se destina a las fuerzas terrestres y a la armada, pero también a la investigación de nuclear balístico. Sin embargo, por citar algunas cifras, el país cuenta con alrededor de 800 bombarderos H-5 y el Yushin Il-28, pero también 540 cazas, 120 helicópteros de ataque y 300 aviones de transporte de carga. Además, Corea del Norte también está presente en el ámbito de los drones. De hecho, el programa de drones militares de Corea del Norte se remonta a finales de los años 1980, cuando el régimen importó por primera vez dispositivos de China. Desde entonces se han desarrollado una serie de drones de vigilancia y ataque, basándose en parte en tecnología de aviones rusos y estadounidenses, importados de Oriente Medio. Más eficaces de lo que se hubiera creído, en diciembre del 2022, varios dispositivos autónomos se infiltraron en Corea del Sur. 4 de ellos llegaron a una isla cercana a la frontera y un quinto sobrevoló Seúl. Esto es bastante increíble, especialmente cuando el ejército surcoreano tomó helicópteros y aviones para derribarlos, pero fracasó. Unos meses después, en abril del 2023, supimos que el país asiático probó un nuevo tipo de dron submarino,
capaz de portar una ojiva nuclear, llamado Barco de Ataque Nuclear Submarino No Tripulado AIL-2. Navegó frente a la costa este del país durante más de 71 horas antes de que su ojiva de prueba explotara bajo el agua. Por tanto, sería capaz de transportar una ojiva nuclear capaz de crear un tsunami radioactivo. Sin embargo, según algunos especialistas, el dictador exageró sus capacidades. En las otras ramas que compone este ejército, tenemos las fuerzas especiales norcoreanas. Pero, ¿qué son? De hecho, se utilizan para misiones de infiltración y sabotaje en el extranjero. Por ejemplo, en 1968 tuvo lugar un ataque a la Casa Azul en Seúl. Es la residencia oficial y oficina del presidente, y en el ataque murieron 28 norcoreanos, 68 surcoreanos y 3 estadounidenses. También debes saber que el país es conocido por sus capacidades en guerra cibernética. En constante crecimiento, sus piratas informáticos utilizan herramientas cada vez más sofisticadas para atacar a gobiernos, medios de comunicación, instituciones financieras y privadas de todo el mundo. Por eso, sus hackers se entrenan en las escuelas tecnológicas de élite de Corea del Norte e incluso asisten a las mayores escuelas de ciencia e ingeniería de China para obtener acceso a tecnologías de vanguardia que no están disponibles en Corea del Norte. Especialmente en los últimos años, ha demostrado su capacidad para destruir sistemas de infraestructura críticos e infiltrarse en redes militares, gubernamentales y de inteligencia. Por ejemplo, podemos hablar del ataque WannaCry. Tiene lugar en 2017 y es uno de los mayores ataques de ransomware de la historia. Afectó a los sistemas informáticos de todo el mundo, especialmente a algunos sistemas Windows, pero también comprometió las redes de aviación, ferrocarriles y atención sanitaria en Estados Unidos, Asia y Europa. Además, cada vez más expertos creen que las capacidades de guerra cibernética del país constituyen ahora a una amenaza más inmediata que sus programas militares. Para el 2024, el partido gobernante anunció el lanzamiento de 3 nuevos satélites espías, la construcción de drones y el desarrollo de capacidades de guerra electrónica. Pero, ¿qué pasa con su arsenal nuclear? ¿Es realmente peligroso? ¿Deberíamos tomarlo tan en serio? Corea del Norte realizó su primera prueba atómica en el 2006 y la sexta y la última hasta la fecha data en el 2017. 18 años después de la primera prueba, en 2024, cuenta con más de 40 ojivas nucleares y se espera que esta cifra siga aumentando en los próximos años. Además, el régimen considera que su programa nuclear es esencial para su supervivencia, así que el año pasado Corea del Norte incluyó su condición de potencia nuclear en su constitución. El dictador declaró que su país no dudaría en responder con armas atómicas si el mismo fuera provocado por armas nucleares. También ordenó la expansión del arsenal nuclear de Corea del Norte y el desarrollo de un misil balístico intercontinental. Este nuevo dispositivo debería poder atacar directamente el territorio estadounidense, el enemigo jurado del dictador. Entonces, poco después, el 18 de diciembre del 2023, descubrimos el lanzamiento de un misil balístico intercontinental, también conocido como ICBM, llamado Hwasong 18. Recorrió poco más de 1000 kilómetros de distancia horizontal y alcanzó una altitud máxima de unos 6000 kilómetros. Alrededor de las 9:37 hora japonesa, el misil cayó al mar fuera de la zona económica exclusiva de Japón. Este disparo se produjo pocas horas después del lanzamiento de un misil de corto alcance. Este misil balístico intercontinental tendría un alcance de más de 15.000 kilómetros, lo que le permitiría atacar al territorio americano. Según el ejército de Corea del Sur, utiliza combustible sólido, lo que hace que los misiles sean más fáciles de transportar y permite disparos más rápidos que las versiones de combustible líquido. Este es el tercer lanzamiento de este tipo realizado por Pyongyang, después de los de abril y julio, y en general el quinto lanzamiento de Pyongyang este año. Así pues, 2023 marca el año en el que Corea del Norte llevó a cabo un número récord de pruebas de misiles. Según varios expertos, la demostración de fuerza del dictador, además de intentar intimidar a sus enemigos, desviaría el descontento de la población hacia los problemas económicos del país. En respuesta, Seúl, Tokio y Washington, además de condenar a los lanzamientos, advirtieron a Pyongyang de que cualquier ataque nuclear contra Estados Unidos o sus aliados provocaría el fin del régimen de Kim Jong-un. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, añadió también que Corea del Norte representaba una amenaza para la paz y la estabilidad en la región. Los aliados reforzaron su cooperación en materia de defensa y activaron un sistema de intercambio de datos en tiempo real sobre los lanzamientos de misiles norcoreanos y las fuerzas militares de los 3 países aliados.
En un esfuerzo disuasorio, las Fuerzas Armadas estadounidenses también enviaron el submarino de propulsión nuclear USS Missouri, el portaaviones USS Ronald Reagan y el bombardero estratégico B-52 a Corea del Sur. Porque es entre las dos Coreas donde la tensión nunca había sido tan fuerte, especialmente desde la Guerra de Corea. Los países vecinos siguen técnicamente en guerra desde 1953 y los combates fueron detenidos por un armisticio y no por un tratado de paz. A principios del 2024, el Parlamento de Corea del Norte aprobó la disolución de las agencias que trabajaban por la reunificación con el vecino del sur. Sin embargo, las dos Coreas iniciaron en 2018 un proceso de acercamiento, caracterizado por 3 encuentros entre Kim Jong-un y el entonces presidente surcoreano Moon Jae-in durante los Juegos Olímpicos de Invierno apodados los Juegos Olímpicos de la Paz. El líder norcoreano también amenazó a Seúl con una guerra por cualquier violación de incluso 1 milímetro de su territorio. Además subrayó que su país no reconocería la frontera marítima de facto entre ambos territorios, la línea fronteriza norte, y pidió cambios constitucionales que permitían a Pyongyang ocupar Corea del Sur en caso de guerra. Debes saber que en sus respectivas constituciones, Corea del Sur y del Norte reclaman soberanía sobre toda la península de Corea. Además, el año 2024 promete ser tenso porque el dictador ha lanzado nuevas amenazas de ataques nucleares contra Corea del Sur y también ha ordenado acelerar los preparativos militares para una guerra que, según sus declaraciones, pueden desencadenarse en cualquier momento en la península. Además, el 5 de enero del 2024, Corea del Norte disparó 192 proyectiles contra el Mar Amarillo, en la zona de amortiguamiento que lo separa del sur, lo que obligó a Seúl a albergar a los habitantes de 2 islas. Se trata de la mayor escalada en la península desde que el ejército norcoreano bombardeó Yongbyon en 2010, en respuesta a un ejercicio con munición real de Corea del Sur cerca de la frontera. Dejó 4 muertos, 2 militares y 2 civiles. Al mismo tiempo que el misil balístico intercontinental Hwasong-18, supimos que, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, un nuevo reactor parece haber entrado en funcionamiento. Estaría situado a unos 100 kilómetros al norte de Pyongyang, en el complejo de Yongbyon, que ya alberga el primer reactor nuclear del país, con una capacidad de 5 megavatios. Sin embargo, para la agencia, que no puede ir al lugar porque sus inspectores fueron expulsados en 2009, no es posible confirmar con precisión su estado operativo. Por tanto, deben contentarse con seguir el desarrollo nuclear del país con imágenes de satélite, además de los lanzamientos de misiles destinados a desarrollar la capacidad balística del país y mejorar sus centrales nucleares. Corea del Norte está desarrollando sus relaciones con otros países, porque, como explica Le Figaro Antoine Bondas, investigador de la Fundación para la Investigación Estratégica, la población es un ermitaño, no el régimen. Corea del Norte tiene una red diplomática en los 5 continentes, relaciones a veces simbólicas, como con ciertos países latinoamericanos, pero otros, en cambio, dependen de una intensa cooperación. Así, actualmente tiene relaciones diplomáticas con 162 países. De hecho, más del 80% de los estados reconocen tener vínculos diplomáticos con Corea del Norte. También cuenta con 47 embajadas presentes en cada continente, y 84 países tienen embajadas en Pyongyang o representaciones en el Consulado General en Chongjin, en el norte de la península. Históricamente, durante la Guerra Fría, Corea del Norte solo mantuvo vínculos diplomáticos con el bloque comunista. Además, hoy en día, la mayor parte de sus relaciones todavía dependen de sus aliados tradicionales, Rusia, China y países hermanos del sudeste asiático como Vietnam. A partir de la década de los 90, la diplomacia del régimen dio un giro. De hecho, mientras el país sufre una gran hambruna, Pyongyang abre sus fronteras a las organizaciones humanitarias y envía por primera vez un representante a la ONU. Al mismo tiempo, se produjo la caída del bloque comunista. Por tanto, por fin es posible que un tercer país mantenga vínculos con las dos Coreas. Seúl comienza entonces su política de sol. Su objetivo es permitir que Corea del Norte se abra al mundo con la esperanza de que se normalice. Como vemos hoy, esta estrategia no está dando ningún resultado. El aliado más incondicional de Corea del Norte es China, que ha apoyado a Pyongyang desde la Guerra de Corea. Además, en 1961 se firmó un tratado entre China y Corea del Norte que preveía el apoyo de la República Popular China en caso de un ataque militar contra Corea del Norte. Antoine Bondas, investigador francés de la Fundación para la Investigación Estratégica, explica a TV5 Monde: estamos en una situación en la que el valor estratégico
de Corea del Norte a los ojos de Pekín sigue aumentando debido a las tensiones chino-estadounidenses, pero también a las de Taiwán. Añade que el objetivo de China es que haya otra zona de tensión para obligar a los estadounidenses a centrarse en varias áreas. Además, esta relación es fundamental para Corea del Norte porque alrededor del 90% del comercio del país se realiza con el Reino Medio, pero desde hace algún tiempo tienen un nuevo aliado. De hecho, Corea del Norte se ha acercado a Moscú. Esta cooperación no es nueva. Rusia adquirió rápidamente municiones norcoreanas para apoyar su ofensiva a gran escala contra Ucrania, pero ha dado un giro. Kim Jong-un incluso visitó Rusia. Durante esta visita oficial de 6 días, se reunió con Vladimir Putin y con el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. A su regreso, la administración local rusa le ofreció varios drones kamikaze, un dispositivo de vigilancia autónomo Yeran 25 y un chaleco antibalas para operaciones ofensivas. Posteriormente, los servicios de inteligencia surcoreanos estimaron que Pyongyang había recibido una ayuda tecnológica decisiva de Rusia para poner en órbita su satélite espía. Incluso se ha hecho público que Moscú ayudará al país a construir sus propios satélites, pero también submarinos de propulsión nuclear. A cambio, Kim Jong-un proporcionará misiles de proyectiles y misiles al ejército ruso para facilitar su guerra en Ucrania. Moscú y Pyongyang también pueden realizar ejercicios militares conjuntos en el Océano Pacífico y fortalecer los vínculos entre sus ejércitos. Parecen haber encontrado el acuerdo ideal porque, por un lado, Moscú necesita desesperadamente armas, en particular municiones y bombas de artillería. Pyongyang, por su parte, tiene un exceso de ambos. Por otro lado, Corea del Norte está empobrecida por las sanciones, por lo que necesita tanto armas como dinero. Tampoco debemos olvidar que después de 3 años de cierres de fronteras y el fracaso de las negociaciones con Estados Unidos, el país se encontró más aislado que nunca. Sin embargo, por ahora, ninguno de los dos líderes ha anunciado públicamente ningún acuerdo, pero Kim Jong-un ha mostrado especial interés en la tecnología espacial rusa. Además, el dictador quiere ser menos dependiente de China. Por tanto, la oportunidad de una nueva alianza con Moscú puede ayudar al país en esta misión. En cuanto a Vladimir Putin, dijo que quería ayudar a Corea del Norte a desarrollar su industria espacial. Kim podría aprovechar la oportunidad para pedirle al Kremlin acceso a tecnología y conocimientos armamentísticos avanzados para avanzar más rápidamente en su programa nuclear. Y aunque pocos pensaban que realmente se produciría un acuerdo entre estas dos naciones, a principios del 2024 en Ucrania, supimos que los expertos encontraron restos de misiles lanzados por Rusia de origen norcoreano. Serían misiles balísticos KN-23. En cuanto a Francia, es, junto con Estonia, el único país europeo que no mantiene ninguna relación oficial con Corea del Norte, pero la cooperación sí existe con el régimen autoritario. Según el sitio web del ministro de Asuntos Exteriores, más allá de los 8.2 millones de euros de comercio establecido en 2016, los dos países llevan a cabo programas de cooperación cultural, científica y técnica. Se utilizan para difundir la lengua y la cultura francesas en la Universidad de Kim Il-sung en Pyongyang, para beneficiarse de la ayuda humanitaria. Está claro que Corea del Norte representa actualmente un peligro real. En los últimos años se ha mostrado cada vez más poderosa al invertir al máximo en su arsenal militar, incluso en detrimento de la población. Amenaza constantemente a sus enemigos. Aunque esas pruebas nucleares han provocado mucha discusión, no es el único ámbito que preocupa a Estados Unidos. De hecho, los riesgos de la ciberguerra, las mejoras de sus submarinos y la avanzada tecnología de sus drones hacen de la dictadura coreana una seria amenaza. Sin embargo, el dictador se defiende explicando que es necesario para su supervivencia. Al no poder llegar a acuerdos, las dos Coreas nunca han estado tan separadas. Cuando el año 2024 apenas comienza, las tensiones aumentan con nuevas pruebas balísticas por parte de Corea del Norte. Pero, ¿dónde se detendrá Kim Jong-un? ¿Estallará pronto un conflicto en la península de Corea? Esto continuará.